Comienza su programa Cristianismo Hoy, con un análisis de la vida a la luz de la palabra de Dios, con la conducción de su hermano en Cristo, Luis González. Programa que se transmite lunes y miércoles en su nuevo horario de 21 a 22 horas. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en su programa en vivo, Cristianismo Hoy, que se transmite los días lunes y miércoles de 21 a 22 horas. Estamos iniciando este programa en vivo y en esta noche quisiéramos dar el más sentido pésame, las condolencias por la partida de su madre, a nuestras hermanas Elizabeth Fica y a nuestro hermano Germán Pérez también, que en estos momentos ellos están haciendo un servicio especial en la iglesia del Señor en Pudahuel. Así que desde aquí les mando las condolencias a nuestros hermanos por la pérdida de su madre. Yo sé lo que tienen que estar sintiendo ellos de la pérdida. Yo también hace poco perdí también a mi madre y sé lo que se siente la tristeza de estar ahí. Pero hermanos, un gran abrazo, que el Señor les bendiga, les fortalezca, de ese confortamiento, ese fuerza para poder seguir adelante. Yo sé que los momentos compartidos con su madre, ¿cierto?, no serán fáciles de poder olvidar, sino que estarán siempre presentes, pero este es un pasar. La Escritura dice que es un dormir en Cristo, que pronto seremos despertados por el Señor y así estaremos para siempre con el Señor. Así que un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les dé esa fortaleza, esa fuerza para seguir adelante. También a la familia de nuestra hermana Sarita, una hermana que también tuve el privilegio de conocer en Pudahuel, también que el Señor les fortalezca, les guarde. Nosotros sabemos dónde ha partido nuestra hermana también, y hace poco nuestro amado pastor, ¿no es cierto?, Barahona, también perdió a su esposa, también producto de toda esta enfermedad que está en este país de Chile, ¿no es cierto?, ha traído mucho estrago. También fortaleza, mucha fuerza para los hermanos que han perdido, ¿no es cierto?, sus seres queridos. Este es su programa Cristianismo Hoy, que se transmite los días miércoles y los días lunes también de 21 a 22 horas. Quisiera compartir con ustedes en esta noche, estaba conversando con mi hermano Juan Carlos acerca de la posibilidad de hacer o compartir, ¿no es cierto?, este programa en una conversación con mi hermano a través del Facebook, acerca de el estudio de los salmos, hoy día, ¿no es cierto?, quiero plantear con ustedes el Salmo 46, que es muy apropiado, ¿no es cierto?, para este tiempo que estamos pasando en este país. A propósito, en el día de hoy se celebró o se celebra todavía el Día Mundial de la Salud, un Día Mundial de la Salud. Es un día muy especial para los funcionarios de la salud, cuyo labor, ¿no es cierto?, es bastante esforzada,
por aquella gran participación con la comunidad, su gran vocación. Así que muchas felicidades, sobre todo para mis compañeros de trabajo, los cuales también me desempeño en esa área de salud. Que el Señor les siga bendiciendo, les siga cuidando como hasta el día de hoy. Quisiéramos, antes de comenzar este programa, ya con ustedes en vivo, pedir la dirección del Señor para que nos acompañe en esta noche, en esta presente meditación que es de la palabra de Dios en el Salmo 46. Los quiero invitar para poder orar ante la presencia del Señor por su palabra en esta noche. Así que oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha concedido, Padre Celestial, de poder, Señor, estar a través de estas redes, abriendo su palabra en esta noche, Padre Celestial, con mucho movimiento, bendito Dios, de todas estas circunstancias que está pasando el mundo y cómo el enemigo, Padre Celestial, cada día, Señor, convence a estos hombres, mujeres, tal vez jóvenes, Padre Celestial, tras, Señor, la desencadenación del pecado. Ayuda, Señor, para que puedan recapacitar, puedan buscar, Señor, en ti la esperanza de vida. Ayúdanos en esta noche y te rogamos especialmente por nuestros hermanos, Señor, que han perdido a sus seres queridos, especialmente nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Germán, Señor, para que usted les fortalezca sus vidas grandemente, Señor. Así también por los familiares de nuestra hermana Sarita y por nuestro Pastor Barahona también, Señor, para que usted le bendiga, le guarde y fortalezca su vida, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias, Padre bendito, pidiendo su dirección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta noche vamos a meditar acerca de el Salmo 46, uno de estos salmos maravillosos cuyo título, ¿no es cierto?, dice aquí: Dios es nuestro amparo y fortaleza. En este título también aparece una palabra, ¿no es cierto?, que está allí, dice sobre, dice al músico principal de los hijos de Coré. Sabemos que estos hijos de Coré eran músicos principales que se destacaban en el templo, a los cuales llevaban las melodías allí en el templo de Jerusalén. Pero hay una palabra muy importante que dice aquí sobre alamot. Alamot. Y esta palabra alamot, que muchas veces algunos han dicho se refiere, ¿no es cierto?, a algún instrumento musical, pero muchos también han dicho que esta frase se refería a algún tipo de jovencitas que interpretaban estas melodías en el templo. No sé si será que haya habido participación de alguna jovencita en el templo, pero esta palabra alamot puede ser, ¿no es cierto?, referida a algún instrumento, como dicen algunos, a alguna alabanza de algunas jóvenes allí en el templo de Jerusalén. Este salmo está ubicado históricamente cuando el pueblo de Judá fue librado de la opresión de los sirios, ¿ya? Este salmo está inspirado en Segunda de Reyes 19. Si usted lee en casa Segunda de Reyes 19, cuando el Señor trajo ya la destrucción sobre el ejército del rey llamado Senaquerib, este rey malvado sirio, ¿no es cierto?, que se había propuesto, dice la Escritura, invadir Jerusalén, argumentando que no había nada ni nadie que pudiera librarlo de sus manos. Pero vemos que, ¿cierto?, allí si usted lee Segunda de Reyes 19, ¿no es cierto?, no hay nada imposible para el Señor, y allí podemos ver que cuando el Señor envía su ángel, dice la palabra, ¿ya?, para combatir a este ejército que quería tomar la ciudad de Judá. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová pasó en aquella noche por aquel ejército que estaba
rodeando la ciudad, ¿no es cierto? Iba a invadir Judá, estaba rodeando ese lugar y el ángel de Jehová destruyó a muchos de los ejércitos, hombres de los ejércitos de los asirios. Y la Biblia habla también claramente que al volver este rey, porque Dios impidió que este rey pudiera entrar e invadir allí a Judá, ¿no es cierto? Es una hermosa historia que usted puede ver allí en Segunda de Reyes 19, donde el rey Ezequías ora al Señor, y ya vamos a referirnos acerca de eso, y que este rey Senaquerib, un rey malo, sirio, ¿no es cierto?, fue muerto, dice la Escritura, por sus propios hijos al regresar a Nínive. Un día, dice la palabra del Señor, que este rey entró a adorar a su dios llamado Nisroch, su dios llamado Nisroch, y sus hijos, Adremelech y Sarek, ¿cierto? Dice la palabra que lo hirieron a espada. Ese fue el final de este rey Senaquerib, que había pretendido ingresar a Judá para invadirla y llevar a toda esta gente cautiva a ese lugar de Asiria. ¿Ya? Y vemos también que la Biblia nos relata la historia de Ezequías, que era el rey de ese entonces en el reino de Judá. Y este rey Ezequías, dice la palabra del Señor, sabía que no podía hacer frente con sus propias fuerzas a este rey, pero dice la Escritura que hizo algo muy sabio que usted y yo vamos a aprender en esta noche. La palabra del Señor dice que el rey Ezequías tomó todas aquellas cartas que había enviado este rey Senaquerib para que el rey se rindiera. Dice la palabra que había enviado esas cartas y las tomó este rey y las puso, dice la palabra del Señor, delante de la presencia del Señor. Este rey Ezequías reconoció que no podía hacer nada contra este enemigo, y él buscó refugiarse en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que este rey pide ya ser salvado de la mano de este rey. Ahí usted lo puede corroborar, ¿no es cierto?, en el versículo 19 de Segunda de Reyes. El rey Ezequías pide al Señor que lo libre, ¿no es cierto?, de la mano de este rey malvado Senaquerib. Este rey Ezequías nos enseña, ¿no es cierto?, que cuando nosotros tengamos algún problema, siempre debemos traerlo a la presencia del Señor, contarle todo lo que nos sucede. Por eso que este salmo celebra también la victoria sobre el enemigo. Este salmo es una invitación a enfocarnos en el Señor cuando estemos pasando una crisis que está amenazando a nuestras vidas, y encontrar en la presencia del Señor protección y poder. Y fijémonos cómo comienza este Salmo 46. Dice, Dios, dice, es nuestro amparo y fortaleza, dice, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Comienza, ¿no es cierto?, diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No nos habla la escritura de qué tipo de tribulaciones estaban pasando allí el pueblo de Israel, pero por lo que hemos leído, era la situación en que se encontraban rodeados por el ejército sirio, ¿no es cierto?, ya a punto de fallecer, porque no tenían otra salida, no tenían otra opción, sino que el rey Ezequías puso, como dijimos, las cartas delante de la presencia del Señor, pidiendo su ayuda, pidiendo su protección, a lo cual el Señor le contestó su oración. Y dice la palabra del Señor que, como dijimos, que no se refiere a algún tipo de tribulación, pero sí se refiere, ¿no es cierto?, cuando
esas situaciones, ¿no es cierto?, están en contra de lo que nosotros estamos viviendo en este mundo y nos están oprimiendo y muchas veces no hallamos qué hacer. La palabra amparo que encontramos aquí, Dios dice nuestro amparo, ¿ya? También se traduce como refugio. Podemos ver esta palabra amparo como refugio, la podemos ver en el versículo 7 de este mismo capítulo, la podemos ver en el versículo 11 que nos habla, ¿no es cierto?, muchas veces de un lugar que nos da esperanza para vivir y, ¿no es cierto?, y este refugio nos protege también de la presencia del enemigo y no estamos a la intemperie, sino que este refugio nos está protegiendo para no ser atacados ni por el enemigo ni por ninguna circunstancia que nos rodea. Por eso que la palabra de Dios dice, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. La versión moderna dice que Dios es como nuestro castillo, que estamos adentro, siendo refugiados, siendo custodiados, siendo protegidos. Por eso, ustedes saben, los castillos tenían unas tremendas puertas que era muy difícil de poder abrir aquellas puertas y todos los que estaban adentro eran protegidos por los muros, por las altas torres de la ciudad. Dios, dice el salmista, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestra fortaleza, la palabra nos habla de el poder, de la fuerza, donde necesitamos nosotros tomar cada día esa energía para poder seguir adelante. Encontramos asimismo los suministros que necesitamos, que nos dan energía para nosotros poder levantarnos y seguir combatiendo en este mundo. Otra palabra que podemos ver aquí, que Dios dice que es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto auxilio. Y al hablar de nuestro pronto auxilio, estamos hablando que Dios siempre está dispuesto a asistirnos, ¿no es cierto?, como alguien que tiene cuidado las 24 horas de nosotros sin descansar. Por lo tanto, aprendemos aquí, hermanos, que Dios es nuestra única área de seguridad. Hay muchos, ¿no es cierto?, que muchas empresas demarcan el área de seguridad, ¿no es cierto?, en caso de una catástrofe, en caso de algún sismo, en caso de un incendio, pero en este caso, ¿no es cierto?, el salmista está diciendo que nuestra única área de seguridad es Dios en este mundo, no existe otra. Por eso es que cuando usted ve en el último libro del Apocalipsis, ¿no es cierto?, cuando el Señor se manifiesta, cuando ocurre su segunda venida, cuando el Señor viene por segunda vez a juzgar a las naciones, los ricos, dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis, pedían a las montañas que le pudiesen esconder de la presencia de aquel que estaba sentado sobre el trono y de la ira de Dios que había comenzado. No hay ninguna otra área que nos pueda proteger de cualquier calamidad, de cualquier catástrofe, más que el Señor Jesucristo. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está dispuesto a cuidarnos, como dijimos, las 24 horas del día. Y esto era muy comprobable por los israelitas, ¿no es cierto?, que se habían dado cuenta que aquella misma noche este hombre que había insultado al Dios de Israel, ¿no es cierto?, este hombre que había pretendido Sennacherib tomar la ciudad de Judá, que había pretendido que no había nadie más grande que él, que no había ningún Dios que se le podía oponer. Los israelitas comprobaron enfáticamente que el único que le podía hacer frente a este rey y que ellos estaban en el área de seguridad era Dios, Por eso que ellos podían decir, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 2 dice la palabra del Señor, por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de
su braveza. Cuando hablamos de refugio, también nos estamos refiriendo, hermanos, si usted sabía, a esas ciudades que estaban hechas en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de esas ciudades que se construían para el refugio de alguna persona que había cometido una falta que tal vez improbable? Tenía la oportunidad de huir a estas ciudades de refugio. Y claro, tenía que correr a esta ciudad de refugio y también era perseguido por aquel que estaba tomando venganza de él. Entonces se le daba la oportunidad para que aquel que había cometido tal vez un homicidio que no había sido con alevosía, ¿no? Se le daba la oportunidad de huir a este lugar para allí averiguar la responsabilidad frente a estos hechos, y por ello debía, ¿no es cierto?, llegar a ese lugar, y allí se le investigaba cuál era la culpabilidad frente a lo que había ocurrido. Dios es como ese refugio que está cerca, por eso que dice pronto auxilio, pronto auxilio. Dios quiere darnos, ¿no es cierto?, para la fuerza para seguir adelante, como dice el Salmo 68 y versículo 25. Necesitamos nosotros día a día renovar nuestras fuerzas para seguir adelante combatiendo estas dificultades. El Salmo dice que Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Cuando todo, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando todo va bien, ya cuando todo no ha salido como nosotros pretendíamos, nunca pensamos que somos tan vulnerables a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿cierto? Tal vez como le sucedió a este rey Ezequías. Ese era un rey, pero tal vez nunca se había sentido tan vulnerable, sino que hasta ese momento, cuando se vio rodeado del ejército, se vio bajo unas circunstancias de opresión, con mucho pueblo, y se fijó a su alrededor que él no podía hacer frente a este gran ejército. A veces no nos damos cuenta, hermano, a veces solemos pensar, ¿no es cierto? Podemos programar muchas cosas, pero no nos damos cuenta que somos vulnerables a los hechos que muchas veces pueden ocurrir a nuestro alrededor. ¿Ya? Cuando la crisis llega a nuestras vidas, cuando la crisis nos golpea muchas veces, entonces todo cambia, todo cambia. Yo sé que los hermanos que han sido golpeados por esta crisis que hoy estamos enfrentando, ¿no es cierto?, que ha tocado, usted lo ve, por la televisión lo ve, ¿no es cierto?, por la radio, lo ha escuchado, que esta crisis no tan solamente está tocando a los pobres, sino que también ha tocado a los ricos, a los poderosos, no está haciendo distinción de edades, ya todo el mundo casi está siendo afectado por esta crisis que este país de Chile está fomentando, ¿no es cierto? Pero muchos todavía no respetan lo que son las normas que el gobierno está exigiendo, que el gobierno está diciendo, porque muchos de ellos no han sido tocados por esta crisis. Pero cuando esta crisis nos toca, las cosas que suceden a nuestro alrededor, que solo Dios, hermano, solo Dios es el único que nos puede dar la salida a esta crisis tan tremenda que es la crisis de un virus que hasta el día de hoy no ha tenido mejoría. Esperemos que con lo que el gobierno está haciendo a través de la vacunación masiva de la población podamos hacer frente, ¿no es cierto?, frente a todo lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios nos dice en esta noche que Dios es el único amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Mucha gente confía, ¿no es cierto? Está poniendo la confianza en lo que se está haciendo, pero los creyentes siempre debemos tener nuestra fe, nuestra confianza puesta en nuestro Señor. Por eso es que aquí está el versículo 2, ya es la fe lógica que nosotros podemos entender. Si se cumple todo lo del versículo 1, ya que nosotros creemos y estamos seguros que Dios es nuestro amparo, ¿no es cierto? Nuestro lugar donde podemos refugiarnos, que Dios es nuestro fortaleza, el cual nos da la fuerza, el ánimo, la fortaleza como para seguir adelante, y que nos demos cuenta que el Señor está a las 24 horas con nosotros. Y ahí viene el resultado entonces de qué debemos temer. Pero que esto tiene que ser un resultado evidente en nuestra vida. Todos los que hemos experimentado, ¿no es cierto?, los que han estado al borde de la muerte, ¿no es cierto?, han experimentado esta pandemia, ¿no es cierto?, se han dado cuenta que no tenemos que temer por ninguna cosa que se nos venga a nuestra vida. Por eso que aquí el versículo 2, 3 y 4 dice que aunque venga una calamidad, que sea algo incontrolable, porque en muchos lugares, ¿no es cierto?, que dice que la tierra sea removida. Ustedes han visto que ha estado en los últimos tiempos, ha estado temblando en distintos lugares, ha habido terremotos en distintos lugares, ¿no es cierto? Aunque suceda eso, dice la Escritura, en nuestra vida, si confiamos, si tenemos plena seguridad en nuestro Dios y en aquel que estamos ejerciendo nuestra fe, no hay absolutamente ninguna cosa más grande que nos pueda atormentar ni sentir miedo, porque estamos seguros en las manos del Señor. Los que tienen que sentir miedo son los que no tienen esa seguridad de tener al Señor en sus vidas. Los que no saben dónde van a ir a parar cuando partan de este mundo. Los que no tienen seguridad de lo que hay al otro lado, de lo que les espera al otro lado cuando tengan que dar un paso o pasen el umbral de la muerte. Pero a nosotros los creyentes no nos debe causar temor. El salmista dice, por tanto, si nosotros tenemos la seguridad que Dios es nuestro amparo, nuestro seguro, nuestra área de seguridad, aquel que nos fortalece en nuestras vidas, aquel que nos da el poder para seguir adelante. Si nos damos cuenta que Dios está a las 24 horas con nosotros, que nunca nos ha dejado solos y nunca nos dejará solos, si tenemos conscientes de eso, si tenemos la certeza y la seguridad que el Señor siempre va a estar con nosotros, no tan solamente en las buenas, sino que en las malas circunstancias que nos suceden o estén a nuestro alrededor, vendrá esta parte, dice, por tanto, no temeremos, aunque estemos pasando por circunstancias incontrolables, aunque suceda un terremoto en nuestra vida, aunque todo a nuestro lado, los montes, dice la palabra del Señor, se derrumben, pueda ocurrir inundaciones, todo esto pueda salirse el mar, ¿no es cierto? En muchos lugares pueden ocurrir estos aluviones, pueden ocurrir estos, esto cuando se retira el mar, ¿no es cierto? Y salen hacia afuera con esa ímpetu, esa fuerza, ¿no es cierto? Y arrasa la naturaleza con todo. Cuando todas esas cosas, esos tsunamis que se producen en muchos lados, sucedan a nuestro alrededor, no debemos temer, porque nuestra confianza no está en las cosas palpables de este mundo, sino nuestra confianza está en ese Dios que sabemos que intercede por nosotros, sabemos que está las 24 horas cuidándonos pendientemente con nosotros. El versículo 4, versículo 4, dice la Escritura, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, dice la Escritura.
La primera parte, ¿cierto?, que vimos de este salmo, describía aquello incontrolable que puede estar pasando, ¿no es cierto?, que son circunstancias que nosotros no podemos saber en qué día, en qué momento llegarán a nuestra vida. Son circunstancias inesperadas. Nadie se espera, ¿no es cierto?, ser tal vez invadido con esta crisis que está pasando todo el mundo, en todos los lugares. Nadie se espera eso. Nadie se espera. Ahora está escribiendo, dice la escritura aquí, a una ciudad. Y una ciudad dice que es la ciudad de Dios. Y obviamente aquí en este versículo está hablando de Jerusalén, donde estaba el santuario del Señor, y nos habla que esa ciudad tiene un río, dice, cuya corriente alegra la ciudad. Pero ¿sabe qué, estimado oyente? Que esta ciudad de Jerusalén históricamente no tiene río. La ciudad de Jerusalén está rodeada por montes, no tiene río. Además, cuando este rey sirio, Senaquerib, dice la historia, invadió este lugar de Judá, este rey Ezequías mandó a cubrir el único ojo de agua que alimentaba la ciudad. Porque si este rey malvado, ¿no es cierto?, se daba cuenta que ellos se mantenían de esa única fuente de agua, y este rey, ¿no es cierto?, podía destruir esa fuente, y era la única forma que aquellos que estaban dentro de la ciudad pudieran rendirse. Pero este rey Ezequías mandó tapar ese ojo de agua, ¿no es cierto?, para que este rey no se diera cuenta que ellos estaban dependiendo de esa fuente de agua, y dice la historia que hizo unos acueductos por donde hizo entrar el agua en la ciudad para trasladar, ¿no es cierto?, toda esa agua dentro de la ciudad. Por allí, por aquellos acueductos, este rey Ezequías mandó a elaborar. Por lo tanto, este rey sirio no se dio cuenta que existía un lugar allí donde ellos estaban bebiendo todavía de esa agua. Ellos se les había acabado la alimentación, ¿no es cierto?, pero aún tenían agua para subsistir, ¿ya? Así que aquí el salmista está describiendo, ¿no es cierto?, un río que llevaría alegría a una ciudad, que llevaría alegría a esa ciudad. Ahora, uno se pregunta a quién se estará refiriendo. Y el salmista aquí está hablando de la presencia del Señor, que trae paz, trae fortaleza en medio de la crisis. Por eso, hermano, que cuando estos israelitas taparon este ojo de agua que tenían para el sustento, para la sed, ¿no es cierto?, se sintieron alegres y estaban tranquilos, había paz en ellos. Distinto hubiera sido que si estos israelitas que estaban allí, estos de la tribu de Judá, hubieran dejado todo eso a la intemperie, ellos se habían quedado sin agua. Pero la escritura nos habla que esta ciudad, ¿no es cierto?, del río, su corriente alegra la ciudad de Dios. Nos hablan de la presencia del Señor que debe estar siempre presente en nuestra vida. La presencia del Señor. Y el cual también significa que siempre Dios quiere estar con nosotros, quiere estar en medio de nosotros, proporcionándonos esa paz, esa alegría. Cuando vemos esto en el Señor Jesús, cuyo nombre significa Dios con nosotros, dice la Escritura, y el Señor cambia esas aguas turbulentas tal vez en aguas tranquilas, en aguas de paz, en aguas de gozo. Y el versículo 9, ¿no es cierto?, o sea, versículo 8, 9, 10 y 11, nos habla de lo que Dios hace cuando creemos en sus obras. Aparte de tener la seguridad, ¿no es cierto?, que nada ni nadie, por eso que dice la Escritura, nada ni nadie, ni tribulación, ni angustia, persecución, como dice el libro de Romanos, nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios que es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni angustia, persecución, nada. Ni ninguna cosa creada, ninguna cosa creada. Si estamos confiando plenamente en el Señor, ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor. Por eso que el Señor, cuando está viviendo en el centro de nuestro corazón, el Señor es un río, ¿cierto?, que fluye esa alegría de nuestro interior hacia nuestro exterior. Y el Señor quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere darnos esa tranquilidad, esa paz que muchos de nosotros necesitamos tener. Ahora, cuando el Señor nos da esa tranquilidad, cuando nos da esa paz, cuando recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, dice la Escritura que sucede todo lo demás. Dice la Escritura en el versículo 8, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Debe ser un testimonio público, hermano, para todo el mundo, que vean nuestra confianza, que vean nuestro testimonio, que vean nuestra vida, cómo Dios, ¿no es cierto?, ha hecho un cambio radical en nuestra vida, tal cual como lo hizo este rey Ezequías, que dice que tomó aquellas cartas, las colocó delante de la presencia del Señor y confió que el Señor iba a enviar, ¿no es cierto?, de su presencia a alguien, ¿no es cierto?, que pudiera interceder y librarnos de la presencia de ese rey tan malvado que quería apoderarse de la ciudad. Nosotros tenemos que tener presente esto también, que el ángel de Jehová es el que pelea por nosotros. Pero tenemos que tener confianza en el Señor. Cuando estamos pasando una crisis, estamos pasando una angustia, estamos pasando, no sé, por cualquier circunstancia en nuestra vida, contarle al Señor que no somos capaces de enfrentar eso, que somos seres limitados, que necesitamos que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor pueda mandar ayuda para poder nosotros salir de esa circunstancia que nos está muchas veces atormentando. ¿Qué hace el Señor? Primero dice la Escritura, versículo 9, hace, dice, cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Y esto es lo que hace el Señor cuando creemos en Él, creemos en sus obras. Dice la Escritura que Él destruye la maldad, Él destruye el pecado de nuestra vida. Y la Escritura es clara cuando nos habla que Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que venció, dice, al que tenía el imperio de la muerte a través de su muerte. A través de la muerte de Jesús nosotros podemos ser más que vencedores, dice la palabra. Podemos tener la victoria, podemos tener el triunfo. Él participó de nuestra naturaleza, de nuestra sangre, para destruir, dice la Escritura, al imperio de la muerte. Él destruye la guerra, Él destruye, dice, hasta los confines, quiebra los arcos y corta la lanza. Esa guerra que nosotros no podíamos llevar, esa guerra que estaba constantemente contra el enemigo, el Señor la ganó y ahora nosotros podemos decir, no por nuestra fuerza, sino que podemos decir, gracias al Señor, nosotros somos más que vencedores. Pero llegará el tiempo, hermano, que esto se tornará una realidad. Porque no tan solamente pasa en nuestra vida espiritual, que el Señor hace cesar la guerra en nuestra vida espiritual, sino que también va a suceder en la parte que nosotros podemos ver, en la parte visible de este mundo. El Señor dice en la Escritura que hará cesar la guerra. El Señor
va a convertir, como dice el libro de Isaías 2, del 1 al 4, el Señor va a convertir las armas en instrumentos útiles para sembrar la tierra en la cual nosotros estaremos gobernando para siempre con el Señor. Y así será, hermano, cuando el Señor establezca su reino en los cielos nuevos y tierra nueva que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, donde solamente el nombre del Señor va a ser exaltado. Va a ser exaltado. Por eso que dice, seré exaltado entre las naciones. El Señor va a destruir, porque ya lo hizo por medio del Señor Jesucristo, el que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Y aparte de tener el triunfo de la vida espiritual, también lo va a hacer en forma visible. Ya no va a haber guerra de un reino a otro, sino que va a haber paz, tranquilidad. Allí Dios enjugará toda lágrima en ese lugar donde va a haber paz y tranquilidad. Y el Señor dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿En cuál tierra? En los cielos nuevos y tierra nueva que el Señor tiene preparado para los que hemos recibido como nuestro Salvador personal. ¿Hay alguna esperanza para el creyente? Ciertamente que sí. Por eso, hermanos, si confiamos en el Señor, si sabemos que el Señor no tan solamente es nuestro amparo y fortaleza, si confiamos que el Señor no tan solamente nos protege las 24 horas del día, sino que tenemos la plena certeza y seguridad que el Señor va a terminar con toda la violencia, con todo el caos que hay en este mundo y nos dará paz y seguridad en cielo nuevo y tierra nueva, como nos habla el libro de Isaías 55, 12. Dice la palabra del Señor, en Isaías 2, versículo 1 al 4. Cuando regresemos a esa comunión con el Señor, el libro de Isaías nos habla de esos cielos nuevos, esa tierra nueva donde ya no va a haber violencia, ya donde no va a haber guerra, donde nos podamos abrazar abiertamente. Hoy día estamos viviendo un encierro, ni siquiera en nuestro hogar se ha tornado ahora como un lugar seguro. Muchos hogares han sido contaminados, han sido contagiados por este COVID-19. Ya no hay un lugar seguro donde estar. La única zona de seguridad es nuestro Dios. No hay otro. El único lugar seguro que nos va a dar el Señor cuando seamos llevados a esos cielos nuevos y tierra nueva que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y fíjate, hermano, cómo termina este salmo. Dice el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está con nosotros. Eso tenemos que tener plena seguridad. He aquí, dijo el Señor, estoy con vosotros, les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días, no hay día en que el Señor no esté con nosotros. Dice la palabra que el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor va a ser nuestro verdadero refugio. Y dice la palabra del Señor, nuestro refugio, que es el Dios de Jacob. ¿Quién era Jacob? Era un hombre. Era un hombre al cual Dios era un engañador, al cual Dios le cambió su nombre y le puso Israel, porque de ese hombre iban a nacer 12 hijos que iban a formar parte de una gran nación, a esa nación que Dios le había prometido por medio de Abraham, el darle la bendición y una tierra nueva. Por eso que dice la Escritura, nuestro refugio es el Dios de Jacob.
es el Dios de Jacob. Cuando lleguemos a esos cielos nuevos, a esa tierra nueva, no habrá distinción de religión ni de raza, no habrá nombres de distintas religiones o iglesias. Ya no existirán allí nombres que nos separan como hermanos, sino que existirá un solo pueblo, una sola nación, que es el Israel renovado de Dios. Pero tenemos que partir por esto, hermano, creyendo primero que Dios es nuestro amparo y fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Tiene usted esa confianza en el Señor? Ahora que estamos pasando por todas estas crisis de este mundo, y no tan solamente en este país, sino que en muchos países, que el poder de Dios es grande, que el poder de Dios le está cuidando, le está protegiendo. Él nos ayuda a enfrentar todas las circunstancias que podemos pasar en este mundo, porque nosotros tenemos una meta, un lugar donde ya no habrá allí enfermedad, dice la Escritura, ya no habrá lágrimas, el Señor va a enjugar toda lágrima, no habrá tristeza, no habrá dolor, será una alegría permanente. Él hará cesar las guerras. Él cambiará, dice la Escritura, la lanza. Los carros de guerra serán quemados. Todas esas cosas, como dice el libro de Isaías, van a ser utilizadas en forma útil para nuestra vida, para labrar la tierra, la cual Dios siempre ha querido. Hermano, hermana, pensemos en esto. Si tenemos claro que Dios siempre nos protege, siempre nos guarda, nunca nos va a dejar solos, no debemos sentir temor a ninguna cosa, aunque a nuestro alrededor se esté hundiendo la tierra, se esté el mar saliendo, porque la muerte es un paso a la presencia del Señor. Temor debieran sentir, miedo, temor debieran sentir aquellos que no saben, no tienen claro cuál va a ser su destino al otro lado del umbral de la muerte. Pero a los que hemos creído en el Señor Jesús, nos espera una tierra nueva, un cielo nuevo. La muerte para nosotros es un dormir, como dice la Escritura, en la cual el Señor nos va a despertar para estar, como dice Pablo, para siempre con el Señor. Por eso que este salmo, hermano querido, que quise compartir con ustedes en esta noche, es un salmo que debiéramos tener y leer a diario para tener consolación en lo que nos esté sucediendo, que la ayuda del Señor es más grande que la crisis. No hay absolutamente más grande que eso, hermano. La ayuda de Dios. Para enfrentar una crisis tenemos que tener la ayuda del Señor. Y este rey Ezequías lo experimentó. Lee allí Segunda de Reyes, capítulo 19, ¿qué hizo este rey? Este rey escuchaba todo lo que aquel malvado rey Senaquerib le mandaba decir. Este rey Senaquerib le decía al rey Ezequías que no había nadie que se le pudiera oponer, que se diera cuenta que todas las naciones a su alrededor habían sido conquistadas. Aquellos dioses en los cuales habían confiado esas naciones no habían sido capaces de poderle detener, ni siquiera Egipto, como ellos estaban confiando en una ayuda de Egipto, tampoco habían sido capaces de detener. Pero lo que no sabía este rey pagano
este rey no sabía que el Dios, el rey al cual el pueblo estaba confiando, al cual el pueblo estaba poniendo delante de aquel rey malvado, no era un ídolo, no era algo que no respondiera, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo. Y allí usted ve en la historia cómo nuestro Dios pudo vencer a aquel rey, pudo ser trágica la muerte de ese rey, tan solamente al enviar, dice la Escritura, el ángel de Jehová, que mató en una noche, creo que dice la Escritura 185.000, si no estoy equivocado, del ejército sirio. Lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor que aquella noche cuando el ángel de Jehová estuvo allí, ¿cierto? Y los pudo librar de la mano de este rey malvado, dice la Escritura, que el ángel mató a 100, aquí lo encontré, versículo 35, dice que el ángel de Jehová mató en el campamento de los asirios a 185.000. 185.000. Y Dios le dijo, hermano, a aquel rey malvado que no entrará en esta ciudad, ni echará, dice, saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino, fíjese bien, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en la ciudad, dice Jehová. Dios ha prometido esto, hermano, que estaría a las 24 horas con nosotros. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que el Señor está con su familia, con su hogar, con usted? ¿Que Él es el centro de su vida? ¿Que de su interior, como dice la Escritura, están corriendo estos ríos de paz, de tranquilidad? Tengámoslo claro. Cuando estemos pasando alguna dificultad, acordémonos, hermano, del Salmo 46. Dios es nuestro amparo. No hay otro lugar, no hay otra área de seguridad. No esté pensando correr, no esté pensando buscar otro lugar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que en estos momentos, ¿no es cierto?, en que estamos pasando estas circunstancias, podamos leer más estos salmos, hermano, que nos alientan a seguir adelante, que nos dan fuerza, fortaleza, para no pensar que estamos solos en este mundo, que nadie nos cuida. Nosotros necesitamos diariamente del poder de Dios, de ser cuidados por Él, de ser guiados en nuestra vida, de que el Señor nos proteja. Pidamos, pongamos las cartas delante de su presencia. Si todo Chile, hermano, si todo el mundo, todo este país, los presidentes de cada país pudieran orar de esta manera como lo hizo Ezequías, de poner las cartas delante de la presencia del Señor, de decir no somos capaces de controlar esto. La pregunta es, ¿usted cree que Dios no contestaría la oración? Claro que sí. Ezequías se reconoció que su poder, su fuerza, no eran
suficiente para poder hacer frente a este rey que venía con un gran ejército a rodear y a tomarse la ciudad. Y nosotros debemos ser igual. Debemos saber, hermano, que somos vulnerables, aunque nos vacunen, aunque digamos que a lo mejor podemos decir tenemos inmunidad contra cualquiera de estas cosas. No nos confiemos. El único que nos puede proteger, que nos puede guardar, es Dios. No hay nada, ninguna cosa que el hombre haya inventado podrá darnos la verdadera seguridad que el Señor nos puede dar. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor proteja a cada uno de sus hijos en diferentes lugares, a la familia, a los niños, a los diferentes hermanos que nos ven de distintos lados, de distintos países, aquellos hermanos que nos ven a través del internet, aquellos hermanos que tal vez dejamos de ver hace mucho tiempo. No hay otra área de seguridad. No existe alguna vacuna que te dé una protección total de todo lo que puede venir a nuestra vida. Debemos ir al área de seguridad. Y el área de seguridad es Dios. El que habita, dice la Escritura, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos aprender a vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y no confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, porque somos seres muy vulnerables a todo lo que pase o esté pasando en este mundo. Oremos, hermano, en esa dirección, para que cada presidente de distintos países, tal vez el presidente de esta nación, podamos aprender que solamente pidiendo la dirección del Señor vamos a poder salir de esta circunstancia. El pueblo de Dios tiene que orar fervientemente para que podamos ser cuidados y resguardados. El tiempo es corto, no queda más tiempo, el Señor viene muy pronto. El Señor nos guarde, nos cuide en nuestro trabajo, cuida a nuestra familia, cuida nuestros hogares, ya dijimos. Ni siquiera nuestros hogares se han tornado en seguridad. Este país, este mundo dice quédate en casa, no salgas. Pero en casa también podemos no tener la seguridad. Solamente la podemos tener en nuestro Dios. Aprendamos esto, hermano, este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo no sé qué tribulación pueda estar pasando tú o qué problema pueda estar pasando, pero hoy en día hay muchos problemas de estrés, de inseguridad, de miedo. Muchas cosas están sucediendo. Muchos están estresados, muchos están angustiados, muchos están sin trabajo, muchos están pasando necesidad. Oremos por esas personas, oremos para que el Señor nos guarde y nos cuide como país y para que pronto el Señor pueda mejorar esta tierra. Él es el único que lo puede hacer. Y creer esto, hermano, como dice el salmista, Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No hay otro. No hay otro. Los ídolos que el hombre ha inventado en este mundo no nos darán la protección. Ninguna otra cosa creada nos podrá dar protección más que nuestro Dios. Aprendamos a confiar, como lo hizo el rey Ezequías, solamente en la dependencia
de nuestro Dios, que Él enviará a su ángel que nos ayude para poder salir de esta dificultad o cualquier causa en la que nos encontremos. Que el Señor bendiga su palabra. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Ya comenzaremos a estudiar más estos salmos y a compartirlos con nuestro hermano Juan Carlos a través de Facebook. Que el Señor nos ayude a restaurar nuevamente este programa Cristianismo Hoy, lo que estamos viviendo, las cosas reales que nos están sucediendo en cada uno de los países. Y tenemos que ser prácticos, hermano. Prácticos lo que estamos haciendo. Orar, que es lo que más necesitamos. Necesitamos ser realistas de lo que está sucediendo. Hay muchos que se han dedicado solamente a estudiar y a estudiar y a enseñar. Pueblo de Dios, seamos reales. Estamos viviendo circunstancias extremas, estamos viviendo circunstancias que ameritan que oremos más ferventemente a nuestro Dios y que no flaqueemos en nuestra fe. Debemos aprender a confiar en el Señor. Y ¿saben qué, hermano? Como dije, hasta que no nos toca a nosotros vivirla en carne la circunstancia, no nos damos cuenta cuán vulnerables somos en este mundo. Que el Señor nos ayude a meditar y a pensar en estos salmos, de cómo el Señor pudo librar al pueblo de Israel de la mano de este hombre malvado. Así también nos puede librar a nosotros de todas las circunstancias que nos puedan estar sucediendo en este mundo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a estar orando. Vamos a estar también agradeciendo a los hermanos que se han podido contactar con nosotros en esta noche. Así que muchas bendiciones. Ya tenemos a Ebener, que hace tiempo que no, ahí estaba Ebener. Muchas bendiciones, hermano. Dios te bendiga a ti también y a tu familia, a tu niño, que el Señor les guarde, les cuide, y a todos los hermanos que podrán ver este video a través de la internet. Vamos a orar antes de concluir nuestro programa en el día de hoy. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado, Señor. Pedimos su protección especial por cada uno de sus hijos a lo largo y ancho de este país, en este mundo, Señor. Por su iglesia, Padre Celestial, aquí en Chile, pedimos un cuidado especial, que usted puede purificar, Señor, este país, nos cuide, nos guarde en el día de mañana también, que hemos de salir a enfrentar en este mundo. Señor, nos encontramos incapacitados para poder enfrentar, Padre Celestial, a todas las circunstancias y a todo lo que estamos enfrentando en este país, Señor. Aquí estamos delante de su presencia, bendito Dios, para pedirte que tú nos ayudes, nos guardes, Señor, y nos sigas cuidando como familia, como lo has hecho hasta el día de hoy. Lleva la paz, la tranquilidad para aquellos que han perdido sus seres queridos. Guarda y cuida, Señor, a aquellos que están tal vez hospitalizados, aquellos que están pasando, Señor, por crisis, Padre Celestial, de enfermedad, de angustia, de estrés laboral, bendito Dios, para que tú les guardes, les cuides. Te rogamos estas cosas, te damos gracias por todo, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a los hermanos que nos han saludado a través de internet y a aquellos que podrán ver este programa que va a ser transmitido por nuestro hermano Juan Carlos. Nos juntaremos siempre en este mismo horario de 21 a 22 horas los lunes, los miércoles, ya si Dios quiere poder retomar su programa Cristianismo Hoy, que por causas circunstanciales que a veces suceden en nuestra vida, no sé, por enfermedades esta vez, estuvimos un poco alejados de poder subir nuevamente a la red toda esta programación. Pero el Señor permita, hermanos, que podamos seguir con su palabra, podamos seguir estudiando, podamos seguir con ser más prácticos con lo que estamos hablando, aquello que nos pueda servir a nosotros en nuestra vida espiritual.
Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo y bendiciones para cada uno de ustedes que nos ha sintonizado en el día de hoy. Este ha sido su programa Cristianismo Hoy, que se transmite los lunes y los días miércoles de 21 a 22 horas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en particular.